¿Usted ligaría, en el caso de esta encuesta de la corrupción, coimear con eficiencia? Es decir, si la institución fuese más eficiente, ¿la percepción de corrupción podría descender? ¿O es que no es eficiente en tanto que hay corrupción en ella No, instalada? creo que hay una relación, ¿no?, directamente proporcional, ¿no? Como esta institución no es tan buena, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no? Esa es un poco la percepción, me parece. Pero se lo preguntábamos porque hay una pregunta específica. ¿En qué gobierno considera que hubo más corrupción? Sí. Y el gobierno de Alan García está en segundo lugar con el 30%. Claro, porque es el gobierno anterior. Y porque somos sujetos de una campaña permanente. Todos los días hay periódicos, algunos periodiquitos ahí de cuarta que solamente viven del avisaje del Estado, ¿no?, que te están todo el día golpeando. Bueno, pero eso es, ¿no? Pero yo creo que cuando las cosas se vayan aclarando, se irán poniendo las situaciones en su lugar, ¿no? ¿Solo una campaña? ¿Solo una campaña de desprestigio? Sí, claro. ¿O se evalúa la gestión en sí? Bueno, no, es que como resultado de la gestión, yo creo que nuestro gobierno fue bastante mejor al de Toledo y al de Humala. Es bastante mejor, largamente mejor. Que hay hechos como en cualquier gobierno, ¿no?, de corrupción, como en este gobierno, que los hay. Pero lo que pasa es que nadie generaliza en este gobierno un tema. Nadie generaliza en el gobierno de Toledo, ¿no? Pero cuando se trata del APRA, la tendencia siempre es a generalizar, ¿no? Y le echan la culpa, todos los apristas son así, son así. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Que hay un manejo mediático, por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia de nosotros con los actuales, por ejemplo? Que no se nos ocurre tomar por asalto la prensa o buscar subterfugios, ¿no?, para decir, no, entonces yo cierro neutralizo el otro, me compro el de más allá. Esa es la diferencia. Nosotros respetamos la libertad de expresión. Y nosotros con el buen argumento de la anticoncentración, entonces hay que bajarse la libertad de expresión mediante una ley que creo que hasta los propios promotores de la idea dicen que no debe darse. Y ahí está el riesgo. Yo no puedo confiar, usted comprenderá, en que den una buena ley de medios personas que tienen mente totalitaria. Yo no puedo entender una persona libre, en fin, pero personas que les parece estupendo que en Cuba solamente hay un solo periódico, ¿no?, y que no son jamás tolerantes en su actitud democrática, pueden venir nosotros somos ahora los que vamos a dar la ley. No, pues, esa es una tomadura de pelo. Que Antauro Humala salga a cobrar cheques al Banco de la Nación, ¿revela eso que usted está diciendo? Uno de estos días lo vemos en combate, lo vemos también en una de estas cosas que pasan ustedes por acá, que realmente no me parece, ¿no? No me parece. Hay una interpretación, ha dicho el representante del INPE, de una ley que ha permitido que Antauro vaya a cobrar su cheque. Un cheque, parece que existe el endoso, ¿no es cierto? Uno endosa el cheque y paga una cuenta, se acabó. Pero es tan fácil que una persona pueda decirle al director, mira, acá hay un artículo, que la Pero norma, por eso, que una libre interpretación. ¿cómo podemos llamar eso? ¿Qué es el favoritismo? Porque es el hermano del presidente, le dio un ala de cheque para que le faciliten que fuera a cobrar. ¿Cómo se puede calificar ese tema? Resulta escandaloso, porque si no hubiera formas, un cheque es endosable por su propia naturaleza. Lo firma atrás y lo cobra otro, pues se acabó. O lo depositan en su cuenta, ¿no? Tiene que ir personalmente. ¿Qué más ha hecho aparte de cobrar el cheque? ¿Cuánto demoró esa salida y a qué banco fue? No, Pérez Guadalupe ha dicho que ha ido con resguardo. Pero ¿y por qué no informaron ese tema? ¿Por qué tiene que salir de una denuncia mediática un asunto? Entonces ahora se apresura a decir con resguardo. Claro, con resguardo también han ido otros, ¿no? Con resguardo había personas comiendo en restaurantes, salían del penal, se llaman restaurantes, ¿no? Y estaban con resguardo, ¿no es cierto? Pero eso no es pues el tema. El tema es la falta de seriedad con la que se maneja algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido, debería haber ¿qué a nivel del INPE? Pérez Guadalupe debería presentarse en el Congreso, debería renunciar a su cargo. ¿Qué pasaría aquí? Creo que habría que indagar un poco más, porque puede haber salido 20 minutos, cobra el cheque y regresa, de repente salió a las 9 de la mañana y regresó a las 6 de la tarde, ¿no? Y se seguía cobrando el cheque y el banco estaba cerrado. Hay que ver, yo creo que antes de tomar decisiones. Sí. Venezuela.
¿no es cierto? Venezuela está, digamos, en una situación bastante complicada y justo hace unos momentos hablaba sobre el tema de la prensa. Venezuela tiene precisamente una ley mordaza que hace que efectivamente sea difícil informar lo que está sucediendo, hasta que vimos un canal de cable, N24, que se le cortó la señal además, ¿no es cierto? Eso sí es concentración de medios. Cuando el Estado te agarra en una mano, todos los medios. Lo único libre que había antes era Globovisión. Y lo han obligado a vender a los amigos de Chávez, porque eso es lo que han hecho. Claro, pero digamos, Venezuela ya está pasando por la peor crisis. Hay violencia, Sí. ¿no es cierto? Hay una ley mordaza para la prensa. Digamos, ni siquiera los diarios pueden comprar papel para publicar, ¿no es cierto?, su información porque no sueltan el dinero. ¿Qué es lo que se espera con Venezuela? ¿Qué juega la oposición? La oposición estaba esperando que Maduro caiga solito, pero parece ser que ahora la estrategia ha cambiado. Más bien yo creo que un sector de oposición venezolana ha tomado la iniciativa de una posición más radical, ¿no? Que es la que encabeza Leopoldo López, en fin, y otras personas. Y Capriles tenía una posición un poco más moderada, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la impaciencia de los pueblos también es fuerte, ¿no? Oye, mira, yo mantengo ciertas formas y el gobierno no cree en nadie, ¿no? Y sigue avanzando. Y no solamente es el factor libertades y crímenes. Porque yo puedo entender, y esto le pasa a cualquier gobierno, que puede haber una confrontación de calle, ¿no?, en una manifestación entre la población y la policía, ¿no? Entonces, ok, es los que tienen las armas legales versus una manifestación. Pero acá usan a grupos paramilitares. Ese es el tema. El gobierno, pasan unos tipos en moto, balean a la gente, a un chico lo mataron un balazo en la nuca, ¿no? Eso no es una confrontación en el marco de la ley, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino es un mecanismo paramilitar, violentista. Ha salido un atorrante el otro día, el jefe de los paramilitares, ¿no?, llenándose la boca y vamos a seguir haciendo. El propio Maduro ha hecho un mitin con una paloma en la paz en la espalda, pero el discurso no podía ser más violento, ¿no? Cobarde, entrégate, te vamos a agarrar. Esa prepotencia, sumada a esta concentración de medios, y de paso, entre paréntesis, muchos de los que aquí se rasgan las vestiduras por estas cosas y que demandan libertades en el caso venezolano, Seguida me preguntan, sectores de la izquierda señalan que lo que está ocurriendo en Venezuela es la especulación de la derecha y el desabastecimiento Sí, claro, generada por esta. claro. Y que lo que está haciendo el gobierno venezolano es defenderse de esta agresión. ¿Sabes, señor Cornejo? Esa es la izquierda cavernaria, para usar sus propios términos universitarios, que no prende y no cambia. Y cuando en Cuba fusilan a alguien, ¿no?, o se bajan un avión, dicen, no, está bien hecho, eso es justicia revolucionaria. Y eso es lo mismo que justificaban los crímenes de Stalin en el Gulag, años más. Después han cambiado y se han convertido en defensores de los derechos humanos, pero de la parte que les conviene, no del conjunto. ¿Los crímenes de Caracas no son crímenes violatorios de derechos humanos? Por supuesto que sí lo son. Y el tema venezolano tiene un ingrediente adicional, que es haber desarticulado completamente la economía venezolana, ¿no? Absolutamente. Toda la actividad productiva se ha venido al suelo. Una tremenda corrupción interna que alcanza, por supuesto, a los niveles del gobierno, y la gente entre la escasez, la miseria y la pobreza. Esa es la verdad. Pero ¿qué hacer con Venezuela? Digamos, nosotros hemos pasado, solamente para recordar, podemos hacer tantas comparaciones con lo que nos ha tocado vivir acá en Perú con Venezuela, ¿no? O sea, la cooptación de las instituciones, corrupción sistematizada, violación de los derechos humanos, amordazar a la prensa, en fin, todo lo que está pasando en Venezuela pasó en nuestro país. Solo que la oposición en nuestro país, por suerte o qué sé yo, logró probar los niveles de corrupción gracias a un Vladivideo, y ahí fue el inicio del fin. Sin embargo, en Venezuela no logra la oposición probar algo. Más allá, cuando hay apoyo de presidentes sí se ha probado que muchas avalan cosas. Permítame una cosita. una elección. En primer lugar, en el Perú, como en Chile, demoró muchos años que la oposición consolide una actitud contra la dictadura. Empezamos nosotros, por ejemplo, en el Perú, desde el 5 de abril empezamos nosotros. Pero mucha gente estaba apoyando, vamos a construir el segundo piso, ¿no?, etcétera. ¿Recuerda todo eso? Entonces, o trabajaban, ¿no?, trabajaban para el gobierno fujimorista en ese tiempo, incluso
inclusive en medios vinculados a Montesinos y ahora son los abanderados del antifujimorismo. Entonces eso no se les puede creer, pues, ¿no? Por eso, en Venezuela, ¿qué tiene que pasar ahora? En Venezuela, primero que hay una corrupción muy fuerte que sí está aprobada. Lo que pasa es que, ¿por qué las dictaduras asaltan los medios de comunicación? Para que el pueblo no se entere, pues. El pueblo venezolano no está enterado de todos los disturbios que han habido, se entera por las redes, pero por eso cortan la televisión. Por eso la televisora colombiana le cortaron la señal para que no llegue a la gente. Entonces, una dictadura en su versión más perversa, una de las primeras cosas que ataca es la libertad de expresión. Y eso es lo que está sucediendo allá. ¿Y el comunicado de Cancillería, qué lectura tiene usted de él? Agua de malva, ¿no? Una cosa muy diplomática, muy preocupados, ¿no? Pero hay una pregunta que no se ha resuelto en el comunicado. Maduro ha dicho que UNASUR le ha dado su respaldo. El Perú es miembro de UNASUR. El Perú le dio su respaldo a través de UNASUR. Yo lo pregunté ayer en los medios, no se ha respondido. Bueno, y el comunicado era una oportunidad para hacerlo. Recordará que sacaron a Roncaliolo luego de haber dicho... Bueno, una prepotencia, ya ve usted, una prepotencia inaceptable, pero que lamentablemente fue aceptada por el gobierno. Ahora, han invitado a Capriles, ¿no es cierto?, al mitin del APRA para... Hemos invitado a 5 líderes venezolanos, que es Enrique Capriles, Leopoldo López, William Dávila, un diputado muy peleador, ¿no? María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Así es que ojalá puedan venir todos, somos amigos de ellos, ya han estado antes por Lima, y en nuestro meeting, que es el día viernes en Campo de Marte, a las 7 de la noche, estarán, y hemos invitado inclusive a la comunidad venezolana, ¿no? Si bien el APRA hasta ahora es el único partido que sacó un pronunciamiento, yo espero que los otros partidos lo hagan. En cierta forma lo han hecho porque los líderes de los partidos son integrantes del grupo Amigos de Venezuela. Y ya ahí se han expresado, pero creo que todos hay que hacer fuerza. Digamos, ayer una persona muy correcta, ¿no? Me preguntaba, ¿y por qué se meten en este tema? Claro, alguna gente dirá, ¿y a ustedes qué les importa? No, sí nos importa, porque como usted me dijo hace un momento, nosotros hemos vivido eso. Por tanto, sabemos valorar la necesidad de la libertad, la necesidad de poder contar con medios abiertos, de no tener esta coacción de Estado y menos la violencia, ¿no? Ya bastante tenemos con el chuponeo que nos hace el gobierno, ¿no? Como para... y siempre protestamos contra ello. Pero bueno, de allá solidaridad continental. Claro, de allá saltar a una cuestión y tener que aceptar lo inaceptable, ¿no? Ya hay un salto, ¿no? El otro día usted decía, señor Cornejo, que era realmente inaceptable y tiene usted toda la razón. O sea, uno no puede permanecer impasible. Por eso me llama la atención que alguna gente de izquierda o de posiciones presuntamente progresistas, no solamente algunos miran al otro lado, sino hay otros que lo avalan, lo respaldan como usted lo está comentando. Entonces su progresismo, su libertad en cuanto a los derechos humanos, pues es de papel, no es real. Muy bien, muchísimas gracias por haber Bueno, venido. van a ir un grupo, permítame, mañana martes a las 6 va a haber una movilización de Juventud Democrática a la Embajada Venezolana, para que los peruanos ahí pongamos un punto de vista que creo que es importante respaldar. Interesante. Muchas gracias. Gracias. Jorge del Castillo, secretario general del APRA, hablando sobre diversos temas de coyuntura el día de hoy. Hacemos una